Antes de la llegada de los españoles, Mesoamérica era el hogar de civilizaciones avanzadas, con sistemas agrícolas complejos y estructuras sociales sofisticadas. El legado de la conquista española en los pueblos mesoamericanos es complejo y ha tenido un impacto duradero en la identidad cultural. La conquista provocó cambios profundos en la organización política y económica, religiosa y cultural de las sociedades indígenas. La imposición del catolicismo y la cultura europea afectó gravemente la cosmovisión y prácticas culturales indígenas. Las comunidades indígenas resistieron y se adaptaron a las nuevas condiciones, preservando su identidad cultural. El legado de la conquista sigue presente en la identidad cultural de los pueblos mesoamericanos y la lucha por preservar su cultura e identidad continúa siendo relevante. La llegada de los españoles a América tuvo un impacto profundo y duradero en las estructuras sociales y políticas de los pueblos indígenas. Algunos aspectos claves serían que colapsó la estructura del poder que estaban existentes. Los sistemas políticos de civilizaciones como los aztecas y los incas fueron desmantelados y reemplazados por la administración colonial española. Los líderes indígenas fueron marginados o eliminados y se impusieron nuevas formas de gobierno. La sociedad indígena fue reorganizada según la jerarquía colonial, con los españoles en la cima y los indígenas en la base. Se introdujo el sistema de encomienda que obligaron a los indígenas a trabajar y pagar tributos a los colonizadores. La esclavitud y el trabajo forzado se convirtieron en prácticas comunes, lo que provocó una gira explotacional y sufrimiento. Algunas consecuencias religiosas. La religión católica se impuso en América construyendo religiones indígenas y persiguiendo sus líderes. Algunos indígenas fusionaron elementos del catolicismo con sus creencias tradicionales, creando un sincretismo religioso. Se perdió la visión indígena que valoraba la interconexión con la naturaleza y relevancia y rituales cotidianos. Muchos rituales y ceremonias indígenas fueron reemplazados por prácticas católicas. Tras la conquista, los conquistadores españoles emplearon varias estrategias para someter a los pueblos indígenas de Mesoamérica. Formaron alianzas con grupos indígenas enemigos de imperios poderosos como los mexicas, obteniendo así su apoyo local. Utilizaron tecnología militar avanzada como armas de fuego, caballos y lo que les dio una gran ventaja decisiva. También implementaron tácticas de terror como ejecuciones públicas y destrucción de templos para infundir miedo y debilitar la resistencia indígena. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, diezmaron a la población indígena, afectando su capacidad para resistir. Aprovecharon las divisiones entre los pueblos indígenas para fomentar rivalidades y facilitar su conquista. Impusieron el catolicismo como forma de controlar espiritualmente a los indígenas y deslegitimizar sus creencias tradicionales. Estas tácticas en conjunto permitieron a los conquistadores establecer un control duradero sobre Mesoamérica. Destrucción de los sistemas agrícolas tradicionales. Los indígenas tenían sistemas agrícolas avanzados como las chinampas en Mesoamérica, los andenes en los Andes y el sistema de milpa. La imposición del modelo europeo de agricultura centrada en monocultivos y ganadería extensiva. Expropiación de tierras. Los colonizadores españoles tomaron las tierras indígenas y las repartieron entre los conquistadores y encomenderos. Esto desplazó a muchas comunidades de sus tierras fértiles y obligó a los indígenas a trabajar en las haciendas, minas o plantaciones. Introducción de nuevas especies y cultivos. Si bien hubo un intercambio de cultivos, los españoles introdujeron especies como el trigo, la cebada y la caña de azúcar, desplazando cultivos autóctonos como el maíz, la papa o la quinoa. Trabajo forzado y encomiendas. La imposición de la encomienda y el tributo de especie obligó a los indígenas a producir para los españoles en lugar de para su propio consumo.
Además, el sistema de Mita en los Andes llevó a la explotación masiva de la población en minas como Potosí, crisis demográfica y colapso de la producción. Las epidemias traídas por los europeos diezmaron la población indígena, reduciendo la mano de obra y provocando el colapso de muchas economías locales. La conquista alteró drásticamente la economía indígena, debilitando sus sistemas agrícolas y destrucción de los sistemas agrícolas tradicionales. Los indígenas tenían sistemas agrícolas avanzados como las chinampas en Mesoamérica, los andenes en los Andes y el sistema de milpa. La imposición del modelo europeo de agricultura centrada en monocultivos y ganadería extensiva. Expropiación de tierras. Los colonizadores españoles tomaron las tierras indígenas y las repartieron entre los conquistadores y encomenderos. Esto desplazó a muchas comunidades de sus tierras fértiles y obligó a los indígenas a trabajar en las haciendas, minas o plantaciones. Introducción de nuevas especies y cultivos. Si bien hubo un intercambio de cultivos, los españoles introdujeron especies como el trigo, la cebada y la caña de azúcar, desplazando cultivos autóctonos como el maíz, la papa o la quinoa. Trabajo forzado y encomiendas. La imposición de la encomienda y el tributo de especie obligó a los indígenas a producir para los españoles en lugar de para su propio consumo. Además, el sistema de Mita en los Andes llevó a la explotación masiva de la población en minas como Potosí, crisis demográfica y colapso de la producción. Las epidemias